siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a pedirles que nos pongamos de pie en el nombre del Señor y que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del verso 33 al verso 37 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede ponerme el verso 32, hermano Jerry, por favor? Gracias. Iba a leer del 33, pero voy a leer del 32. Está un poquito mejor leerlo de ahí. Amén. Voy a esperar que usted lo encuentre. El primer libro de Samuel. Amén. Pase usted los 5 libros mosaicos o de Moisés, después el libro de Josué, los jueces, y luego va a entrar a los profetas menores. Amén, listo, muy bien, vamos todos a leerlo. El verso 32 dice así: para la gloria y honra de nuestro Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El verso 33 declara: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió pues a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El verso 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El verso 37 dice que añadió entonces David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo pues entonces Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. Vamos todos a darle gracias al Señor por su palabra. Dios y Padre, hemos cantado para ti, hemos exaltado y alabado la grandeza de tu nombre. En esta hora, Señor mi Dios, que hemos leído tu palabra una vez más, te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, háblanos a través de ella, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos cuál es tu deseo, propósito y buena voluntad para nosotros en esta mañana. Abre nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor. Recibimos con alegría esta enseñanza a través del poder y la gloria de tu Santo Espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Como dije hace un momento, el día o la semana pasada, más bien dicho, estuvimos hablando de un ejemplo de firmeza en Dios. Qué importante es que el creyente tenga esa convicción, esté plenamente convencido de lo que es. La persona sepa lo que ha recibido de parte de Dios nuestro Señor. Entienda, comprenda lo que Dios nuestro Señor le ha dado. Y aunque no es mi propósito predicar otra vez el mensaje de la semana pasada, yo quiero decirles que aquel hombre llamado Job era un hombre que tenía firmeza. Dios mismo lo dijo, que él, en su posición que él tenía de ser firme para con Dios, siendo un varón perfecto, apartado del mal, un hombre que amaba a Dios, Dios aseguró que él obviamente no iba a dejar su posición firme en cuanto a él vivía sirviendo al Señor nuestro Dios. Hoy en este día vamos a ver un ejemplo de confianza en Dios. Ustedes todos tienen que saber que otra palabra para definir la confianza también se puede definir como la fe. O sea, la fe es la confianza. Por eso Hebreos 11:1 dice: es pues la fe. Pero hay algunas versiones de la Biblia que dicen: es pues la confianza en Dios. Eso es.
¿Qué es entonces la fe? Es la certeza, es la convicción. O sea, cuando uno tiene confianza, uno debe de tener certeza y convicción de aquello que no se ve. Entonces, cuando nosotros intitulamos este mensaje así, ¿verdad? Un ejemplo de confianza, es claramente un ejemplo de fe en Dios. Hoy este pasaje de la palabra del Señor nuestro Dios nos va a ayudar a comprender aún mucho más cómo nosotros podemos derribar gigantes, especialmente el gigante del temor, que obviamente el gigante del temor es aquel que se contraopone a la fe o a la confianza. ¿Por qué? Porque cuando el temor llega a penetrar nuestras vidas, simple y sencillamente nos va a desequilibrar, nos va a quitar de nuestra posición, nos va a quitar esa confianza que tenemos en Dios nuestro Señor. Por eso fue importante para Dios nuestro Señor dejar un pasaje como este, cuando su pueblo Israel, todo Judá, estaba totalmente confundido. ¿Por qué? Porque obviamente había un paladín, era un guerrero que era filisteo, era un hombre gigante de alta estatura, que este hombre por 40 días en las mañanas y en las tardes salía y venía y confrontaba al pueblo de Dios con palabras obviamente para intimidarlo. ¿Y qué es lo que hizo el paladín? Logró su propósito. Por eso cuando leímos nuevamente, le pido al hermano que me ponga el verso número 32. La palabra del Señor nuestro Dios nos confirma. El pueblo estaba desalentado. Si usted lee el contexto anterior a este verso, el verso 32, nos damos cuenta que lo que dijo David le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Porque él había visto el desánimo en la gente, oía el rumor de los soldados, de los hombres de guerra, aún de sus propios hermanos. Todos estaban desalentados, el líder estaba desalentado, el pueblo en general estaba desalentado. Y el consejo de David, la advertencia de David era: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este no se va a quedar así. Yo hay algo que tengo en mí que tal vez tú no lo ves, pero yo sé que lo tengo, y lo tengo bien arraigado en mí, porque es la confianza que tengo. Y sabe una cosa, la confianza, amado hermano, no se puede tener sino por la experiencia. Es como ahorita, si yo quisiera caminar al bordito de esta tablita aquí al final de esto, tal vez los primeros pasos me vaya yo a caer. O tal vez, ¿verdad? Si ponemos una soga de allí hasta allá y le decimos a alguien: camina en ella, y el que camina quizás dé un paso o dos y luego va a caer. Pero cuando practica, cuando comienza a tomar confianza en aquella soga y comienza a balancearse, esa confianza le va a hacer que él pueda dominar aquello que es un reto para su vida. Y este hombre joven, David, tenía esa confianza. Él había tenido ya experiencias. En su corazón ya había habido la prueba de que Dios lo había respaldado en las cosas que habían sido difíciles para él, en lo que él hacía como oficio en su mocedad. Y hoy nosotros tenemos que entender eso. Dios es el único que nos puede ayudar a derribar cualquier gigante, especialmente este del temor, este que atemoriza, este que viene. La palabra obviamente deriva, la palabra temor deriva del latín, que quiere decir en dos partes: riba y que ripa. Riba y ripa son dos palabras que simple y sencillamente en su definición, si se usa en la construcción, es derribar, es demoler, es echar al suelo una construcción completamente, hacer caer al suelo una persona o algún animal. O el número 3 dice: hacer caer al suelo una cosa que está en su lugar en pie. Y por último, esto obviamente, derribar, es hacer caer a una persona, es hacer, que una persona pierda su cargo, su poder o su dignidad. Y eso fue obviamente lo que hizo el Goliat con el pueblo del Señor. Él los derribó solo con el temor, pero vino uno con la fe, con la confianza en Dios. Vino uno con la experiencia que tenía en el Señor, y él lo que vino a hacer fue a vindicar obviamente el nombre del Señor. Vino a vindicar al pueblo de Dios, que ellos eran los escuadrones del Dios viviente, que ellos estaban obviamente sirviendo a Dios y que Dios estaba de su parte. Por eso cuando leímos esta escritura, esta palabra
palabra fe se encuentra obviamente aquí, y David obviamente la poseía en su corazón. David tenía la fe, tenía el poder de Dios. No era su propia fuerza en la que él confiaba. David demuestra que la batalla pertenecía al Señor nuestro Dios y que Dios estaba con él. Y así es como lo estuvo en su juventud, obviamente, al proteger Dios a David con todo su rebaño. O sea, la Biblia nos dice a nosotros lo que había pasado allá. Estuve mirando unos videos el día de anoche en el lugar donde nos quedamos y puse un video y quise darme cuenta del tamaño de las bestias como los leones o los osos. Y sabe usted que son animales que parados de pie, cualquiera de los dos puede exceder fácilmente de 5 a 6 pies de longitud. 1,80 m, más o menos en su estatura. 1,90 m, depende la edad del animal. Pero estaba mirando y comparando y dice que su fuerza de los dos es una fuerza descomunal, que pueden obviamente hacer pedazos a su presa en una sola embestida. Y cuando en el verso 33 de lo que leímos nosotros, la palabra de Dios nos dice claramente que Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, por la razón de que tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David obviamente saca lo que había ya experimentado con el Señor, y por eso él le respondió con certeza, con confianza, con seguridad: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada. Estuve leyendo un comentarista el día de anoche también como a la 1:30 de la mañana, y me daba cuenta, y dice este comentarista: muchos de los que predicamos en ocasiones pensamos que el evento del oso y del león fue un evento aislado, pero la verdad era que en aquellos lados, en la tierra de Palestina, los osos y los leones eran muy comunes. Era de continuo esto. Y dice, nosotros cuando leemos este pasaje debemos entender que no se refería a una cosa aislada, a un evento aislado. Esto era de continuo. Por eso cuando la Biblia dice, vea, dice: yo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos. No dice el texto cuando vino una vez el oso o cuando vino una vez el león. Cuando venía uno de estos animales depredadores, dice: yo obviamente hacía lo que tenía que hacer. Cuando yo miraba que tomaba alguno de los corderos de la manada, salía tras él y lo hería. ¿Cómo lo hería? Obviamente con el artefacto que él usaba para defenderse. Quiere decir que él tomaba su honda y él metía las piedras, y el animal comenzaba a irse con el cordero y él lo comenzaba a perseguir. Y él tenía obviamente certeza en cómo usar ese artefacto y hería al animal. Y dice la Biblia, vea, y esto es mucho más sorprendente. Dice: yo lo hería y lo libraba de su boca. ¿A quién? A la presa. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería para matarlo. Esto, si usted y yo lo queremos racionalizar, no va a tener lugar en la razón, no va a tener lugar en el intelecto. Esto solamente usted lo tiene que ver por la fe y lo tiene que creer por la fe. Es como si ahorita pusiéramos 1000 libras de peso y agarráramos a una persona delgadita de los que estamos aquí y le dijéramos: levante esto, y que ella llegara y lo tomara, y que usted que lo vio le comenzara a contar a alguien, va a decir: no creo. ¿Cuánto pesa la persona que lo levantó? Pesa escasamente 120 libras y era mujer. Y alguien va a decir: imposible. Eso no entra en la razón. Eso no cabe en la lógica humana. Por eso esto, cuando lo leemos, amado hermano, cualquiera de estos animales era tan poderoso. Miré unos videos ayer para poderles decir algo ahora. Estos animales duran horas en batalla, peleando horas y días.
Miraba unos videos ayer de un león que lo llamaron Mr. T con su hermano. Eran leones de un pride, hermanos, que mataron infinidad de animales y de leones. Y un día se le llegó el momento. Y cuando matan a su hermano, Mr. T entró a la pelea. Y dice el comentarista, horas y horas peleando contra 4 leones, no contra uno, contra 4 leones. Un solo león defendiéndose hasta que le quebraron la espina dorsal. Era viejo, sus dientes estaban acabados, sus colmillos más bien dicho, y ya no podía defenderse, pero duró horas en la batalla. ¿Cree usted que un joven, amado hermano, de escasamente 14 o 16 años podía voltearse y tomar por él solo, por él mismo, a un león y abrirle la boca y sacarle obviamente la presa que se había llevado? Esto es ilógico. A la capacidad humana, al intelecto, a la razón es ilógico. Pero cuando nosotros queremos ver a Dios en su grandeza y el poder de Dios en acción para bendecir la vida de que Él quiere bendecir, entonces nos damos nosotros cuenta que esto es 100% realidad, 100% verdad, 100% es un testimonio vivo que nos debe hoy de ayudar. Y que no importa cuál sea el problema que usted o yo hoy podamos tener o enfrentar, Dios es capaz de poder hacer algo por nosotros para ayudarnos a salir y tener la victoria. Alguien de veras recibe esta palabra en el nombre del Señor. Tenga, hermano Fermín. Ay, Dios mío. Yo creo que hoy sí se sale lo que andaba aquí adentro. Amén. Y esa es la realidad. ¿Se da cuenta pues usted entonces que hoy nosotros, por medio de la presencia de Dios nuestro Señor, tenemos la capacidad, tenemos la bendición, la habilidad de derribar obviamente todo lo que se quiere poner en medio de nuestra vida para impedirnos el acceso, para impedirnos obviamente la libertad que el Señor nuestro Dios nos ha dado? Por eso es muy importante. Déjeme el texto ahí, hermano Jerry, hasta que yo le diga si se mueve, por favor. Es importante que nosotros entendamos esto. Cuando la palabra nos dice, cuando el animal llegaba, la bestia salvaje llegaba y obviamente tomaba algo de la manada, algo que era obviamente débil, y lo llevaba en sus bocas, en sus fauces, y dice la Biblia, salía tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Qué increíble esto. David obviamente era un joven experto en la onda, en tirar piedras de esa manera. Yo creo que cuando miraba, si usted ve esos programas del oriente, usted va a mirar gente experta. Los hombres de Benjamín eran tan expertos que ponían la mano en la honda y tiraban ellos, y dice la Biblia, eran capaces de partir un cabello por la mitad. Y si usted dice no es verdad, entonces va a ser su testimonio contra el testimonio de Dios. Y si usted me dice, ¿usted qué cree, pastor? Le creo a Dios y a su palabra. Y si la palabra dice que lo partían, lo hacían en 2 pedazos, porque eran hombres expertos. Esos hombres, hermanos, tenían la precisión que puede tener hoy un francotirador con una escopeta o con un rifle y con un lente. Estos hombres eran capaces, eran hombres guerreros, usaban las 2 manos, con las 2 peleaban con espada, sabían usar obviamente todos estos artefactos de guerra para defenderse. Pero lo más importante es siempre lo que resalta en la palabra de Dios, que es Dios el que está en medio de la batalla. Es Dios el que le ayuda al hombre y a la mujer que llega a tener obviamente esa confianza en Él. El que puede confiar en Dios nunca va a ser avergonzado. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Si usted cree en Dios, usted no va a ser avergonzado. Dios va a responderle, Dios le va a ayudar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a socorrer, Dios lo va a guardar. Y esa es la palabra, esa es la bendición. Eso es lo que nosotros hoy en esta mañana necesitamos entender y agradecerle a Dios con nuestro corazón de que Él obviamente está en medio de nosotros, enfrente de la batalla. ¿Se imagina usted si nosotros tuviésemos que pelear solos esta batalla? Ya hubiésemos sido derribados. El enemigo ya nos hubiera tirado. El enemigo ya nos hubiera
inhabilitado. El enemigo ya hubiera hecho estragos con nosotros, ya nos hubiera tirado, ya no tuviéramos oportunidad, ya no tuviéramos acceso obviamente a otra batalla más para tener en nuestro corazón el registro de la bendición constante de Dios a través de su fidelidad. Hoy nosotros tenemos que entender esto, tenemos que leer y pedirle a Dios, ayúdame Señor, no a querer racionalizar esta palabra. Nosotros especialmente los que hemos tenido un encuentro con la verdad, amados hermanos, los que ya tenemos un encuentro con el amor verdadero, los que hemos conocido al Señor por su salvación y la gracia de Dios que se nos ha dado. Vean que ya no somos hombres naturales o mujeres naturales. Las viejas versiones, según lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y en el verso 14, obviamente hoy nosotros no somos. Si usted va y lee aquí en la Reina Valera 1960, usted va a leer el hombre natural. Pero si usted lee una versión más antigua, dice el hombre animal. Pero ese hombre, obviamente, el natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si usted hoy estuviera sordo de sus oídos, usted no pudiera percibir por los sentidos de percepción este sonido de mi mano. Si usted hoy fuera ciego de sus ojos físicamente, usted no pudiera percibir los colores que yo traigo en mi vestimenta. ¿Sí me está entendiendo eso? Entonces lo que el apóstol dice, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No lo percibe. Cuando el apóstol Pablo anteriormente estaba diciendo, el Señor nos lo ha revelado todo a nosotros por su Espíritu. El hecho, mire amado hermano, me voy a ir atrás, vaya al verso 9 hermano Jerry, por favor. En el verso 9 comienza el apóstol Pablo a decir algo tan glorioso. Antes bien, vea esto. Y tengo que decir eso porque quiero llegar al verso 11. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no ha visto, oído no ha ido, ni no ha subido al pensamiento humano o al hombre acá a la cabeza. Son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Pero ahora vea esas cosas. Esas cosas el hombre natural no las va a poder entender. Esas cosas el hombre que no tiene comunión y relación con Dios no le va a interesar nada. Eso para él son locura. Pero vea cómo el apóstol lo pone de una perspectiva tan hermosa y tan clara. Vea lo que dice el verso 10. Pero Dios no la reveló. ¿Quieren ustedes que yo revele mis manos? Si hoy trajera una mano pintada de blanco y una de rojo, y si las tengo aquí, usted jamás pudiera verlas si yo no las saco de adentro de mi bolsillo. Pero si yo le digo, quiere verlas, necesito revelárselas. Si yo le digo, mire esta mano y saco una y la ve pintada de rojo, yo se la revelé, yo se la hice notoria, usted la pudo ver. Pero mientras yo la tenga oculta, no la va a poder ver. Lo que el Señor hizo, Él reveló estas cosas. ¿Y cómo las reveló? Obviamente a los que le aman, a los que esperamos un día heredar estas promesas de Dios nuestro Señor. Nos las revela a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan que hace rato estaba yo tocando Romanos capítulo 8? El verso 15 y 16, hablando del espíritu de la adopción, el espíritu que nos habla, el espíritu que nos dice, el espíritu que nos ayuda para decir, Abba Padre. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros necesitamos entender más. Yo no le puedo pedir esto a nadie. Mire, yo no le puedo pedir a mi nieto que tenga una sabiduría o intelecto de alguien de universidad. ¿Por qué? Porque él no ha ido allí, no ha llegado allí. Pero si él ya hubiera estado en la universidad, yo voy a pedirle a él que piense como un universitario. No le puedo pedir a mi nieta Eliana, amén, que ella tenga un pensamiento de alguien de high school, porque ella está apenas en la intermediate school. ¿Sí me entiende? Entonces hoy nosotros, los que ya hemos tenido con el Señor esta relación, este encuentro, Él es el que revela estas cosas. Ahora vea el verso siguiente, el 11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en él?
Y luego declara, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto, amados hermanos, si usted no pone atención, usted nunca va a marcar la diferencia en su trabajo, en su vecindario o tal vez ni en su propia casa. Porque lo que nos ayuda a tener esa fuerte confianza, lo que nos ayuda a tener esa fuerte que es seguridad en el Señor, es obviamente la experiencia que hemos tenido con Él. Él tal vez no nos ha ayudado a nosotros a defendernos o a protegernos de un león o de un oso, pero a muchos de nosotros nos ha ayudado en muchas cosas varias que nosotros obviamente tuvimos. Y el Señor nuestro Dios entró a la escena. Él se puso en medio de nosotros, delante, atrás y por los lados. ¿Para qué? Para asegurar la victoria de nuestra vida. Es por eso, ¿sabe una cosa? El día de ayer yo le decía a hermanos que me conocieron allí, hermano Hernández, muchos años sin verlo. Le digo, porque no quieren, vivo donde mismo, estoy en la misma iglesia, tengo el mismo número de teléfono por 25 años. Y me dijo, ¿está en YouTube? No sé. Facebook, pues en veces me ponen. ¿Cuál es el que no? Pues ya ni sé. YouTube están en las prédicas. Facebook, no tengo Facebook, tengo Facebook. ¿Ok? Facebook sí tengo. Amén. Y me dicen estos hermanos, me dicen, usted sigue igual. Le digo, ¿cómo igual? Sigue predicando, sigue haciendo, sigue creyendo. Le dije, y aún más, las experiencias son continuas, son diarias. Y este muchacho que me miró ayer, le digo, muchacho, pero estamos igual de la camada. Él tiene como 58, me dice, ¿cuántos años tiene? Ya le digo, ya le pellizqué el ombligo a los 61 casi. Le digo, y me dice, ¿sabe qué, pastor? Dice, ¿y cómo se siente mejor que ayer? ¿Y cómo se va a sentir mañana mejor que ahora? Y ¿sabe qué? Hoy tengo la oportunidad de la experiencia de mi Salvador. Hoy tengo la oportunidad de la experiencia con mi Señor. Y este hombre, obviamente, en uno de los campamentos hace años, cerca de 20 años, él me oyó hablar cuando yo testificaba cómo el Señor me libró de las adicciones. Alguien podrá pensar lo que sí puede dañar a una persona es solamente un oso o un león o un oso, y esos que vienen de continuo. Pero el que no ha sido adicto, amado hermano, el que no ha sido dependiente de algo, no sabe con lo que se batalla. Pero cuando ha sido libre de eso, sabemos que el Dios de salvación ha hecho cosas poderosísimas en nuestra vida. Es como el que era obviamente una persona adicto a la pornografía. La pornografía es tan terrible como una adicción de alcohol o de droga o de cualquier estupefaciente. Pero los que hemos sido librados de cualquier cosa, nuestro Señor y nuestro Dios nos ha mostrado que Él es poderoso y que Él obviamente en cada una de sus obras, sea cual sea la necesidad de nuestra vida, es para hacer más confianza. Quiere decir que los que tienen 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años o casi 30 años como nosotros en la iglesia, el monto de la seguridad en confianza en Él debe de ser cada día mayor y mejor. Alguien de veras recibe esta palabra, ¿sí o no? Yo no espero cumplir los 30 años de bautizado, ni mi esposa el día 2 de diciembre próximo, y decir, hoy creo menos, hoy confío menos, hoy no sé, no estoy seguro. No, sí sé y lo sé bien. Sí sé de dónde vengo, sí sé qué estoy haciendo aquí y sí sé para dónde voy. Sí sé lo que me ha pasado. Alguien sabe lo que le ha pasado. Alguien tiene testimonio en esta mañana, en verdad. Hay alguien que tiene comunión y relación con el Espíritu poderoso de nuestro Dios, que le ha revelado, que le ha dicho. Un hermano me dice ayer, nunca se me va a olvidar lo que usted dijo hace más de 20 años. Usted dice, pasaban los hermanos y todos llorando porque estaban
estaban dando testimonio, un montón de hermanos, y usted era el pastor del campamento, y todos decían: el Señor me encontró en la basura, era mugre, era esto, era el otro. Y cuando pasó usted al último, usted dijo: gloria a Dios por los que el Señor encontró en el bote de la basura, pero más gloria a Dios que a mí me encontró afuera, abajo del bote de la basura, toda la basura sobre mí. Me dijo: nunca se me va a olvidar, siempre eso lo he tenido, nunca el hermano Hernández pasará inadvertido, porque ese día, dice, yo comprendí que es verdad, Dios nuestro Señor ha hecho algo poderoso en nuestra vida, que Él debe de ser, amado hermano, digno de nuestra confianza, caminar con Él de la mano en pasos seguros y verdaderos, y no importa lo que sea, Dios nos puede ayudar. Y voy a decir algo, porque tal vez alguien lo sentí en mi espíritu ahorita que me atravesó. Tal vez alguien diga: entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que sufren? Le invito a que vaya a casa y vea la predicación de la semana pasada. Dios no nos da el sufrimiento, no porque no nos quiere. Ya dije, dediqué 1 hora la semana pasada. Dios nos da el sufrimiento porque nos quiere limpiar las escorias. Dios nos da el sufrimiento porque quiere que resplandezcamos más. Dios nos deja sufrir porque quiere que seamos gente de una fe más pura, según lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 del verso 3 hasta el verso número 7. Lo vuelvo a decir aquí para si no ve la de la semana pasada y vuelve a ver esta, diga: ¿dónde dijo el pastor? Dijo que en 1 de Pedro capítulo 1 del verso número 3 hasta el verso número 7. Este es el propósito de Dios, porque alguien puede entonces caer en ese error. Entonces, si Dios es Dios, ¿por qué sufren? Sufrimos porque también en medio del dolor, del sufrimiento, como dijo aquel hombre justo, verdadero, aquel hombre perfecto que Dios dijo, apartado del mal, que era Job, como leímos en el capítulo 24. Este hombre verdadero, este hombre fue el que le dijo a la esposa: recibiremos solamente de Dios el bien y no el mal. No, alabado y bendito sea Dios por siempre. Cuando la esposa procuraba que Job maldijera a Dios por toda la desgracia que lo había pasado. Pero volviendo obviamente a mi tema, la Biblia dice claramente, vuelva al texto, hermano Jerry, por favor, en 1 Corintios donde estábamos. Voy al verso 11 porque tengo que llegar a donde estábamos. Y Dios obviamente, amado hermano, vuelvo al 10 para volverlo a conectar. 1 Corintios 2:10, por favor. Esto no estaba ni en mi prédica, no sé por qué lo estoy diciendo. Bueno, lo estoy diciendo porque Dios quiere, ¿verdad? Pero la Biblia dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ven la importancia de tener comunión y relación con el Espíritu Santo? ¿La ven? Todos la perciben. Por eso mucha gente no sabe lo que le ha pasado. Porque hoy el ministerio de Dios en la vida nuestra es a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos atrajo a Dios. Es el Espíritu el que nos reveló, el Espíritu mismo de Jesús que nos reveló la encarnación del Verbo eterno. Es el mismo Espíritu, Él es el que revela, el que enseña, Él es el que da, Él es el que hace todo. Y el que no se comunica y se relaciona con Él, el que no sabe que tiene el poder de la adopción, no para estar esclavo, sino en libertad, para poderlo llamar Abba Padre, papi, papi mío. Y oír la voz del Espíritu de Dios, oír la voz del Señor, oírla en gran manera. Mire, yo venía un poco recio en verdad hace rato. Venía manejando mi camioneta, la grande, y el 80A no es el mejor camino para venir cerca de 70 millas por hora, 75. Y agarré una curva y nomás oí que las llantas. Y dije: acuérdate que hace unos meses no alcanzaste a frenar. Y mire, solito quité el piececito. Y ya me vine a 65. Y yo: Señor, vamos a llegar bien tarde. Y toda la gente, la mayoría que anda ahorita en la calle, que no está sentada en una iglesia, ¿sabe cómo van manejando? Un árbol chueco es belleza. Un charquito allá se detienen casi, apenas se mueve. Y uno, hermano, atrás.
Y yo dije, no hombre, si la paciencia es tan buena para nosotros. Y gracias a Dios que el Señor me habló y me dijo, bájale, bájale o me bajo. Sí, ¿sí o no? Bájale o me bajo. Le dije, le bajo. Porque si te bajas, de todas maneras, me acabo. Entonces mejor le bajo, para que tú no te bajes, Señor. ¿Verdad que sí? Nos conviene que el Señor esté siempre con nosotros, porque si el Señor siempre está con nosotros, cualquier cosa que nosotros enfrentemos, Dios nos va a ayudar a poderla librar. Dios nos va a dar sabiduría y entendimiento para poderla confrontar. Dios va a estar allí, su fuerza, su poder y su grandeza es el que nos va a ayudar. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Dice el verso siguiente, ¿quién conoce las cosas del hombre? ¿Quién es el que sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién es el que sabe las cosas de Dios? Solo el Espíritu de Dios, amados hermanos. Y Dios obviamente nos las revela a nosotros. Vea el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y ahí está el verso 13, donde quería llegar para conectar el 14, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan que hace rato decía, si ahorita yo quiero enseñarles a ustedes solamente una postura basada en la razón, una postura basada en la lógica, no los voy a poder hacer entender que un joven delgado, hermanos, de tierna edad, tenía el poder de abrir las fauces de un león o de un oso para librar a la presa? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego el verso 14, a donde yo comencé, por eso me tuve que regresar. Y dice, pero el hombre natural, el hombre que no ha tenido el encuentro con el Señor, mucho de esta palabra para él va a ser locura. Mucho de esto para él no tiene sentido, porque él lo quiere usar, su lógica o su razón o su intelecto para poderla comprender. Y la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A mí me ha revelado como usted el Espíritu de Dios, que cuando él estaba obviamente con David, si era posible, había obviamente la capacidad de poder ir tras un león, de poder ir tras un oso y poderlo obviamente vencer. Y mi Dios ahora me enseña a mí que sí es posible que en medio de cualquier cosa en la cual nosotros nos encontremos, si el Espíritu de Dios está allí, el Espíritu de Dios es poder para ayudarnos a salir adelante en cualquier circunstancia. Yo miraba a mi esposa bien mala y dije, y hermana Elizabeth, lo malo que no nos podemos apartar en el carro. Juntos los dos, y si usted me enfermó, le dije, no discutamos eso ahorita, pero cuando tosas voltea para allá. Amén. Y ya dice, Dios me va a ayudar, voy a volver sana, Dios me va a ayudar, amén, qué buena confianza. Porque eso es lo que estoy hablando, un ejemplo de confianza en Dios. Yo ayer le decía antes de empezar a predicar, porque le di gracias a Dios por ella públicamente, le digo, hermana Elizabeth, al acabarse hoy el culto, usted va a salir sana de este lugar. Iba bien mal, amados hermanos, yo la tocaba y nunca había tocado su cuerpo tan caliente como el día de ayer. Yo soy el hombre caliente de la casa, mi sangre hirve adentro de mí sin hacer nada. Mucho más cuando me muevo y eso. Por naturaleza soy así, de un cuerpo caliente. Y yo la tocaba ayer y su ropa se sentía caliente, su cabeza, todo. Y dije, esta señora trae una fiebre terrible. Y me animé, hermanos, en esa confianza en Dios, a decirle, hermana Elizabeth, a hoy al terminarse el culto aquí, usted va a ser sana, mire la hora. Y dijo, te voy a dejar a la casa. Oh no, me dijo, voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a bendecir a mi Señor. Y yo creo, aunque no le dije de lo que iba a predicar, que va a haber una palabra para mí, para fortalecer mi vida, para darme yo más ánimo cada vez en mi Dios y mi Salvador, que nunca me ha dejado, que nunca nos ha abandonado. Hoy es día, amado hermano, de que tú le digas al Señor, si no te he comprendido, si no he sabido, Señor mi Dios, apreciarlo mucho,
que tú me has dado, lo mucho que tú has hecho por mí, lo mucho que me has concedido. Ayúdame a entender. Esta no es una nueva predicación de David, el que salió contra el gigante. Esto es algo para entenderlo y que alguien obviamente se anime, se atreva a dar un paso de fe, aunque sea en medio de un abismo, pero saber que Dios está allí para ayudarte en lo que tengas que hacer. Yo creo que el Señor puede sanar cualquier enfermedad. Si creemos en el Dios de la Biblia, si creemos en el Dios que se ha revelado a la humanidad. Él levantó a los muertos, Él le dio ojos a los ciegos que jamás habían visto. Él hizo andar a paralíticos que jamás habían andado. Él le dio la lengua o la voz, obviamente, para que hablara al mudo que nunca había hablado. Ese es el Dios de la Biblia. Y la palabra dice que Él, con su palabra y poder, Él hizo todas las cosas que nosotros podemos ver. Si creemos en el Dios de la Biblia, no solamente tenemos que creer, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él, que Él es por nosotros y no contra nosotros, amado hermano. Si ese aplauso es con el Señor, adórnelo con un gloria a Dios. Adórnelo, adórnelo, diga gloria a Dios en verdad. Sí. Qué hermoso esto, la verdad. Qué hermoso, y digo esto con respeto en verdad, porque yo sé lo que es estar en un estado y sé cómo es lo bello salir de allí. Hoy qué hermoso no tener esta naturaleza natural y poder percibir las cosas de Dios. Mire, esto no estaba aquí, pero lo voy a poner aquí. Hermano Jerry, me va a volver a ese texto, pero póngame Hebreos 11:25 y vamos a ir hasta el 27. Y fíjese en esta palabra, amados hermanos. Y solamente lo voy a usar porque este hombre, Moisés, tenía una confianza en Dios. Y vuelvo a lo mismo, es ilógico. Si yo ahorita le digo a usted, quiero que sepan que aquí junto a mí está alguien invisible. ¿Lo puede ver? Y si ustedes me dicen, sí, yo le voy a decir que mentiras. Lo invisible no se ve. A lo invisible se le cree para poderlo ver. Primero se le cree para poderlo ver. Y la Biblia dice, obviamente, de Moisés. Por eso dice que Moisés escogió antes de gozar de las riquezas temporales, de los tesoros de Egipto, de todo lo que era obviamente la belleza y todo el poder que le daba a Egipto. Él escogió antes de eso ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, como dice, de los deleites temporales del pecado. Y luego dice, teniendo por mayor riqueza, vea, y esto es importante, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo, o sea, el sufrimiento del Señor, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Pero quiero que lleguemos al verso 27. Vea lo que dice la palabra de Dios. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿De quién? De Faraón. Un hombre que según los historiadores era considerado como Dios. Y él no temió la ira, el coraje, el enojo de él. ¿Por qué? Porque un desprecio grande. Imagínense que ahorita tal vez ninguno de ustedes quiera ser adoptado por Donald Trump. Tal vez no, la verdad. Tal vez si hubiera dicho Biden quiere adoptar a alguien, yo. Pero imagínense que Biden le haya dicho a alguien, te quiero adoptar, y que usted lo vea de arriba abajo y le diga, no, usted lo va a indignar a Biden. Amén. A ver si no me mandan la CIA y ya no amanezco mañana. Puedo andar aquí hablando de ellos. Amén. Haga de cuenta que el hombre más rico del mundo, que dicen que es ahorita Elon Musk, ya no es Carlos Slim, el mexicano. Haga de cuenta que Elon Musk viene a su casa y le dice, cómo me gusta tu nieto, tu hijo, para adoptarlo y darle todo el bien que yo tengo. Y que usted diga, ese hombre se va a indignar. Ese hombre va a arder en ira. Va a decir, ¿cómo? Pues soy el hombre más rico del mundo, le voy a dar lo mejor a económicamente, seguridad, poder, estatus social, automáticamente conmigo. Y uno, hasta como le dice,
Y el rey dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque él dijo, mejor me voy con los que están allá, con los que son esclavos, con los que hacen ladrillos, con los que están allá como pordioseros, porque yo sé que ellos tienen una mayor riqueza que todo lo que se puede ver aquí. Pero lo hermoso, amado hermano, es lo que dice aquí, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y eso es lo que usted y yo hoy necesitamos. Necesitamos caminar cada paso de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Como viendo al invisible. Usted va a decir, eso parece una locura. Es por eso que muchos de ustedes son vencidos cada día en la batalla. Es por eso que alguien no ha tenido el gozo de la presencia del Señor para poder mirar al gigante y decirle como le dijo David. Y decirle al gigante, tú vienes contra mí con los rudimientos obviamente de la guerra. Tú vienes con la espada, tú vienes con la jabalina, pero yo vengo ante ti con el poder de un nombre, que ese nombre te va a destruir. Y era el nombre de Jehová. Y sabe una cosa, que hoy la iglesia del Nuevo Testamento tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Señor hay poder para la libertad. Hay poder para la sanidad. Hay poder, amado hermano. Y no hay cosa obviamente creada que pueda resistir la virtud maravillosa de este nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos. Pero para eso tenemos que enseñarnos a caminar como viendo al invisible. Que usted llegue y que diga, mucha gente cree que yo estoy loco. Iba a las reuniones a Las Vegas. Pastor Hernández ya llegó, vino solo esta vez. No. Volteaban a ver el carro. El Señor aquí anda conmigo. Llegaba allá. Muchos de ustedes se ríen, pero los que me conocen saben. Vamos en veces a ir a comer a algún lugar. ¿Cuántos son? Y si somos 2 parejas, somos 5. ¿Y cuál es el otro? El Señor viene aquí con nosotros. Si Él no viene, yo tampoco voy. ¿Cuántos de ustedes me han oído? ¿Cuántos son? Somos 8. Porque somos 7 que nos podemos ver, y el que no podemos ver, ahí también lo contamos. Y eso, amado hermano, es lo que tenemos que hacer. Mira, en esta ocasión estaba David viviendo de las experiencias pasadas, como alguien que fue librado de las adicciones de una noche a otra no puede tener una experiencia gloriosa y hablar de ella y decir que cuando muchos alrededor de mí, el círculo de mis amistades, el círculo de mi familia, el círculo de los más allegados a mí, ellos todos pronosticaron y dijeron, 1 mes, 1 año y vas a volver con nosotros, vas a hacer lo mismo. Y gracias a Dios tengo cerca de 30 años que no he tomado, que no he fumado, que no he hecho nada, que ahora vivo para la gloria del Señor. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia en el Señor que Él un día le ayudó? Y si usted lo quiere llamar a eso león, llámelo león. Si lo quiere llamar oso, llámelo oso. Llámelo como lo llame el Señor. Nuestro Dios le puede ayudar hoy en este día a que usted tenga la victoria, a que usted salga triunfante solo por la confianza en Él. Volvamos al texto, hermano Jerry, verso 32. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y vamos a leerlo. Vamos a dejar Hebreos. Vamos a volver a donde empezamos y volver a ver el hecho cuando en el verso obviamente 32 se decía que aquel corazón desfallecía. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Yo le digo hoy a la iglesia, no desmaye el corazón de ninguno de ustedes. El Señor nos quiere igual a los ricos y a los pobres. Nos quiere igual a los morenos y a los blancos, a los de ojos cafeces, negros, oscuros, azules. Nos quiere igual. No desmaye ninguno de ustedes.
No desmaye por la prueba, no desmaye por la lucha, no desmaye por en medio de la necesidad. Dice la Biblia, dice David, yo iré y pelearé contra este filisteo. Oye, usted en vez de desmayar se tiene que levantar. Si hay una enfermedad que no lo deja, dígale: Señor, quizás hoy Señor mi Dios, tenga, Dios mío, tu bendición. He soportado por tanto tiempo, pero sé que eres poderoso para poderme librar. Eres poderoso para poderme sacar de estas fauces. Voy a tener confianza en ti en esta mañana. Voy a tener confianza en ti en este problema. Voy a tener confianza en ti en medio de esta necesidad. Señor, solamente te pido que me ayudes. Y vea lo que dijo Saúl a David: tú no podrás pelear contra él. Este hombre estaba derrotado como todo el pueblo del Señor. Derrotado, el líder derrotado. Imagínense que yo venga aquí, hermanos, ya no hay de qué predicarles, ya no hay nada de qué predicarles. Te voy a decir, ahora sí estamos fregados aquí. Amén. Estamos mal. Que yo venga y les diga eso, no. Yo hoy vine y les dije, yo hoy vengo y les aseguro que el que tiene confianza en el Señor va a tener victorias cada momento en su vida. Va a tener triunfo. Cuando este hombre, el rey de Israel, el que debía de estar al frente de la batalla, tú no podrás ir contra el filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho. Él miró la imposibilidad, pero David obviamente seguía teniendo confianza en Dios. ¿Usted cree que yo le voy a decir: oh amada hermana, no te metas en este asunto? Eres mujer y las mujeres son más quebradizas que los hombres. Oh amado hermano, tú no has ido a la escuela, no te metas en este asunto. No, yo le voy a decir: si es para que el nombre del Señor sea glorificado, le tenga confianza en el Señor, espere en el Señor. El que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas, correrá y no se cansará, y volará como las águilas, amado hermano. Y esa es la realidad. Pero el Todopoderoso quiere que tú creas, que tú entiendas que Él te puede ayudar. Porque todo lo que era la victoria de David está consagrada del verso 35 en adelante. Vea el siguiente verso cuando habla la palabra del Señor. David respondió a Saúl: tu siervo hizo todo esto, y él recobraba lo que el mal venía para robarse. Y luego dice el verso 35: salí atrás de él y obviamente lo hería, y si se volteaba contra mí, si se volteaba para pelear contra mí, lo hería y lo mataba. Wow, no lo quiera racionalizar. Si usted dice: es que yo tengo un problema y el doctor especialista dijo que no se me va a quitar, usted lo está racionalizando. Es que yo nací y mi abuela y mi tatarabuela y la tatarabuela de mi abuela, desde aquella generación, ellos no hablaban bien y yo tampoco hablo bien. Ellos todos perdieron la vista por el problema de la glaucoma tal tiempo. ¿Sabe usted que yo cada vez que voy al doctor me dicen: escribe tu historial médico? Y yo, ¿saben qué le pongo yo? Que nunca he sido enfermo de nada. Me dijo: ¿alguno en tu casa ha tenido diabetes? Ninguno. Y hay un montón de diabéticos. Ninguno en tu casa ha sido malo del corazón. Y ya no digo más. Yo le pongo nada. ¿Qué te hace daño? Nada, no comer. Nada me hace daño. ¿Qué es esto? Nada, ¿verdad, hermana Elizabeth? Yo una crucesota así de... Y me dice: entonces, pues no sé, me duele aquí. Pero no, nunca en tu familia no ha habido nadie. Todos son sanos, todos viven, todos. Sí, usted le dice: oh sí, yo vengo era diabética mi mamá, mi abuela. O entonces, ¿sabes qué? Y usted ya sale ahí con diabetes. ¿Qué trae? Hermanos, a mí me duele oír en México: pues que traigo esto. Traiga fe, traiga confianza mejor. Métala a la cartera, llévela en el corazón, llévela en la mano, haga algo. No venga y se cancule en eso. Hay que darle a Dios la oportunidad de hacer una obra poderosa en nuestra vida. Pónganse de pie. Hay alguien que tiene confianza en Dios. Hay alguien que quiere creer en el Señor. Hay alguien que quiere ver la gloria del Señor, nuestro Salvador. Hermano Jerry, déjeme el texto. Vamos al verso siguiente, porque lo vamos a conectar el 36 con el 37 y 38. Y dice la palabra del Señor: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, fuese lo que fuese,
yo lo voy a matar. Y luego dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Usted cree que si yo hoy, que he pasado por necesidades, hermanos, los gigantes han venido a tocar a mi propia puerta? Yo he sido claro y transparente y les he dicho muchas veces cuando la tristeza y el dolor me ha invadido, pero también les he dicho de inmediato lo que hago. Rasgo mi corazón, busco el consuelo del cielo, invoco el nombre del Señor y sé que Él es el único que me puede ayudar. ¿Querrás tú venir ahora a este lugar y decirle, es verdad, Señor, perdóname porque no te he dado la oportunidad de que hagas cosas poderosas en mi vida? Perdóname, Señor, porque he querido racionalizar solamente con mi intelecto las cosas que me han estado pasando. Perdóname, Señor, que se me ha olvidado que tú eres el Dios todopoderoso. Perdóname, Señor, que no he tenido esa confianza en ti, que es fe para esperar, Dios mío y Señor mío, en ti. Ayúdame, Señor, a tener la convicción y la firmeza que tenía este joven pastorcillo, el cual tú, Dios mío y Señor mío, honrabas y protegías. Y con una sola piedra, Dios, le diste muerte a su enemigo. Con una sola piedra lo derribaste al suelo. Con una sola piedra quitaste la afrenta de todo tu pueblo Israel, Señor. Con una sola piedra, Dios mío y Señor mío, 40 días de acoso, 40 días de insulto, 40 días de un temor quebrantante. Dios santo, tú viniste para darle a tu pueblo la victoria. Yo no sé, amada hermana, amado hermano, cuáles sean las cosas preocupantes en tu vida, pero lo que sí sé, que nuestro Señor está en su trono, que Dios reina por siempre y para siempre aún en su trono. Sí sé que Dios está aquí. No importa, en ocasiones, muchas veces, los médicos están limitados, la medicina es limitada, el conocimiento es limitado, pero la verdad es que el Dios que crió los cielos y la tierra, Él es todopoderoso, Él es Dios grande en amor y en misericordia. ¿Entiendes eso? Y aunque los doctores estén limitados en el conocimiento, aunque la medicina esté limitada para hacer algo en la vida de una persona, Dios no está limitado. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que se puede glorificar. Dios es el Dios que te puede dar la victoria. Solamente tienes que añadir y decir como David: Dios que ha estado conmigo, Él que me ha mostrado su fidelidad, el que me ayudó en el pasado es el que me ayuda hoy en el presente. El que me ayudó en aquella etapa difícil de mi vida, cuando creí que no podía hacer más por mí, cuando creí que no había nada más para hacer, Dios apareció en la escena. Me humillé, lo busqué, Él me hizo manifiesto su rostro, me ayudó, me extendió la mano, me fortaleció y me dio de su gracia para seguir adelante. Y es por eso que tenemos que tener esta intimidad, que cuando las amenazas del sufrimiento, del problema y del dolor hablan, vociferan, gritan y quieren obviamente encapsular nuestro corazón, el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo, cree en mí, espera en mí, confía en mí. Dile: Señor, si no he alcanzado ese nivel de fe, ese nivel de confianza, si no lo he alcanzado hoy, quiero comenzar, Señor mi Dios, en una nueva etapa de mi vida, para que mi vida tenga una comunión más íntima contigo. Usted solamente tiene que recordar que la batalla pertenece a nuestro Dios y que con Él está el triunfo en todo tiempo. Él hace fuerte al débil, Él hace sabio al insensato.
Él fortalece con el poder de su Espíritu nuestro espíritu para que pueda vencer. Él es el Dios de nuestra salvación. Los gigantes son poderosos, los problemas tienen poder. Es fácil, obviamente, caer en el error y pensar que Dios no nos puede ayudar. Pero la Biblia dice, según Filipenses capítulo número 3 y verso 20, y aquel que es poderoso para darnos todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, mucho más abundante. Querrás decirle hoy a Dios: hay algo más que deba de hacer, hay algo más que deba de tener, hay algo más en lo que debo de creer, Señor, en relación contigo, en ti y por ti. Hay algo más, mi Rey. Ayúdame, poderoso Espíritu. Revélame, maravilloso Espíritu. Revélame cómo puedo tener esta íntima relación y comunión. Revélame cómo voy a tener la victoria en medio de la lucha. Revélame cómo voy a ser más que vencedor según tu palabra que me has dado. Revélame, Señor, en esta hora. Revélame por la grandeza de tu amor. Revélame por la grandeza de tu nombre. Revélame, Señor, revélame. Santo Espíritu, poderoso y maravilloso. Santo Espíritu que vives y que reinas por siempre y para siempre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor.